Para cada ecuación diferencial, se nos pide que indiquemos el orden como un número, y si la ecuación es lineal o no lineal. El orden de una ecuación diferencial es el número de la derivada más alta. En una ecuación diferencial lineal se puede escribir en forma de f, t, punto i, igual 0. Lo que significa que aquí se puede escribir una ecuación diferencial lineal en esta forma. Estamos viendo todos los términos. Podemos tener una función de t, donde la función de t puede ser una constante, una función de t por i, así como una función de t por una derivada de i. Entonces, si se ajusta a esta forma, es lineal. Si no es así, es no lineal. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos cos de 3 y de t3 igual 5i. Observe que la derivada más alta es una tercera derivada. Entonces el orden es 3. Y esta ecuación diferencial se puede escribir de esta forma aquí, por lo que es una ecuación diferencial lineal. Aquí tenemos una función de t veces la tercera derivada de i, que respecto a t, y aquí tenemos una constante por i, que puede considerarse una función de t por i. De nuevo, esta es una ecuación diferencial lineal. Mirando nuestra próxima ecuación diferencial, tenemos 5 y 2 igual 0. Entonces, la derivada más alta es la derivada de i, entonces el orden es 1. Este primer término puede considerarse una función de t veces i', pero debido al segundo término, esta es una ecuación diferencial no lineal. Observe que el segundo término es 2i al cuadrado. Entonces, debido al cuadrado i, esta es una ecuación diferencial no lineal. Una ecuación diferencial lineal puede tener un término que contiene un factor de i, pero no i al cuadrado. De nuevo, esta es una ecuación diferencial no lineal. Veamos dos ejemplos más. Aquí tenemos la tercera derivada de i, con respecto a t es igual al signo de la cantidad de t más i. La derivada más alta es una tercera derivada de i con respecto a t, entonces el orden es 3. Y debido al término sin, esta es una ecuación diferencial no lineal. Este término es una función de t más i, no una función de t, una función de t. O una función de t veces una derivada de i. Entonces esta es una ecuación diferencial no lineal. Y para nuestro último ejemplo, tenemos la cuarta derivada de i, con respecto a t, menos t veces la segunda derivada de i, con respecto a t, más 4 y es igual a 1. La derivada más alta es la cuarta derivada de i, con respecto a t, por lo que el orden es 4. Cada uno de estos términos se ajusta a la forma de una ecuación diferencial lineal. Aquí tenemos la cuarta derivada de i con respecto a t, que nuevamente puede considerarse una función de t, donde la función de t sería una vez la derivada de i. Y luego tenemos el término negativo t veces la segunda derivada de i con respecto a t, que es una función de t veces una derivada de i, más 4i, que puede considerarse una función de t veces i, es igual a 1, donde 1 puede considerarse una función de t. Entonces esta es una ecuación diferencial lineal. Espero que hayas encontrado esto útil.